Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. A mí me encantaría que pudiéramos abrir un diálogo con el Partido Socialista, y los números siguen dando, sobre la base del programa del Partido Socialista, no sobre su acuerdo con Ciudadanos, que eso ya nuestras bases, el 90%, dijeron que a eso no. Pero si el Partido Socialista quisiera dar un paso adelante y que habláramos con nosotros, con fuerzas políticas vascas y catalanas, nuestra disponibilidad es plena para hablar, pero nuestras bases son soberanas. Lo que se nos presentó la última vez era un acuerdo que implicaba claudicar ante el 90% del programa de Ciudadanos, lo decía Ciudadanos. Pablo Iglesias ha dicho hoy que apoyaría a Pedro Sánchez como presidente. Qué lástima. Hace poco tuvo la oportunidad. O sea, ya no es posible. Es que la aritmética es la que es. Dice que salen las cuentas. ¿Pero con quién? Dice que en el caso de que Mariano Rajoy no consiguiera o se frustrara su investidura, podrían sumar. Mire, en estos momentos yo creo que en estos momentos están las cosas bastante claras. Los ciudadanos le han dado en principio una primera chance claramente al señor Rajoy para que intente formar gobierno, y yo espero que sea capaz de unir a las derechas españolas, que es una cosa positiva, porque eso ayudaría mucho a la vertebración de España. Es muy importante. Yo le he manifestado que en estos momentos estamos en el no, que seguiremos dialogando, pero estamos en el no. Eso es así. Las posturas han estado tan alejadas durante 4 años y medio que intentar ahora arreglar las cosas en muy poquito tiempo es prácticamente difícil. Mi grupo parlamentario siempre va a estar abierto al diálogo y seguramente van a comenzar 4 años. Yo no me imagino una tercera legislatura. Y quien tiene la responsabilidad de abrir la espita, que la abra. Sí tengo la impresión, porque así lo ha mencionado, tengo la impresión que confía en una abstención del Partido Socialista Obrero Español. Pero, repito, esta es una impresión que hemos sacado. Pero no quisiera, repito, atribuirme o atribuirnos cosas que no hayan sido verbalizadas de forma muy explícita. Lo que sí nos ha dicho es que sería un gran fracaso y que no lo concibe una nueva convocatoria de elecciones. ¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Irú! ¡Irundarra! ¡Gora San Fermín! Fernando, solo para decirte que estamos aquí, mi mujer y mi niño pequeño, tumbados en la cama, escuchando la cafetera, que sé que estas cosas te gustan. Sí, señor, estas cosas nos gustan. Muy buenos días, bienvenidos a la cafetera una mañana más, partisanos, proscritos en los límites de Sherwood. Estás escuchando la cafetera, si lo estás haciendo eres la resistencia. Y no estás solo. Y
a golpe de la música de Fridonia que cada mañana nos ameniza. Vamos a hablar estos días con ellos porque están de giras por ahí, por un sitio por otro, metidos en la furgoneta, recorriendo el mundo, cantando, iluminando con sus canciones a los ciudadanos. Y hablaremos con ellos en estos días para ver cómo es esa experiencia, porque también tiene que ser una experiencia esto, con la mochila y la carretera por delante, tiene algo de romanticismo, y como estoy en la crisis de los 40, pues estas cosas, o te vas con un circo, ¿sabes? O acudes a los amigos rockeros. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos, un saludo muy especial para quienes se están incorporando a esta hora a la gran familia de la cafetera: Charo Chamizo, Andrés, Carmelo, Hardy Useful, Nacho, Solidaria Servicios, Enrique Quesada, Libertino Francachela, Aranda Colubi, Fulcrencio Quemado. Hombre, Fulcrencio, hacía días que no te veía por aquí, por nuestra pequeña parroquia. Ves pasando, que dentro hay más caramelitos. Y Álvaro Domínguez dice: hombre, al fin un día en directo. Buenos días, bienvenido al directo, Álvaro. Siempre estamos en todo caso muy agradecidos a aquellas personas que se incorporan también en diferido, porque son nuestra retaguardia, son quienes mantienen viva la llama de la pasión cafetera a otras horas, en otros lugares, con largas distancias, y que escriben por la noche y envían esos mensajes que yo luego estoy ahí en la cama, en la camita escuchando y me hacen muy feliz. Tengo ahí una herramienta entre las manos, el teléfono móvil, quiero decir, claro. Pero es un antídoto contra la depresión, gente maja escondida por todos los lugares del mundo. Bueno, escondida no, que ayer alguien me decía: oye, Fernando, no digas que somos tan clandestinos, porque sacamos la cabeza visiblemente bien alta, siempre bien alta. Bueno, un saludo muy especial para todos los oyentes en directo, en diferido, y un saludo muy especial también para quienes se incorporan además desde otros lugares del planeta, nuestros emigrantes, nuestros expatriados. Siempre unas palabras de recuerdo para ellos, porque son nuestra conciencia, nuestra mirada, aquellos que tuvieron la necesidad, en algunos casos no, en algunos casos la oportunidad, porque en esto, como en todo, pues siempre hay de todo, ¿no? Pero que se tuvieron que marchar del país, y eso sí, obligados a dejar atrás tantas y tantas cosas, a la familia, los amigos, los recuerdos, el pasado. Y ahora viene una etapa de un momento, un tiempo de reencuentros con el verano. Así que, bueno, un saludo y un recuerdo muy especial para todos ellos, como siempre, que forman parte también de esta gran familia, como forman parte José Carlos, que se incorpora por primer día a la gran familia de la cafetera. Pasa, amigo mío, pasa. Aquí no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho antes, no importa tu procedencia, estás en familia. Lo único que importa es que formas parte de la resistencia. Somos incluyentes, somos una especie de organización 3.0 en la que para pertenecer solamente tienes que desearlo. Así que bienvenido a la cafetera. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, muchas cosas, contenidos muy interesantes. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, con Patricia López. Es la periodista que trabaja en Público y que está siendo la responsable de que se desvelen estas conversaciones del ministro del Interior en su despacho, una de las responsables, que se desvelen estas conversaciones del ministro del Interior en su despacho, donde observamos las prácticas de este ministro, en la que trata de orquestar, organizar, buscar pruebas contra el independentismo catalán. Y aquí no ha ocurrido nada después de que se hayan desvelado esas conversaciones, de que Público haya ha dado a conocer esas prácticas del ministerio. A mí me parece un suceso gravísimo en la democracia española en la actualidad, y no ha tenido apenas repercusión, incluso produciéndose a 3 días de unas elecciones generales, ni más ni menos, y apenas ha tenido repercusión. Me parece una gravedad extrema, pero hay muchos detalles, además. ¿Quién grabó? ¿Para qué grabó? ¿Con qué objeto? ¿Y por qué no ha ocurrido nada? ¿Cómo están siendo las presiones? Hablaremos con Patricia López para que nos las describa. Y una entrevista francamente interesante, porque ¿sabéis lo que ha ocurrido con los 8 de Yesa? ¿Sabéis que fue una manifestación, una movilización en contra de un recrecimiento de una presa? Y allí participó Jorge Luis Bail. Él es diputado de Equo, de Unidos Podemos por Huesca, en el Congreso. Fue, en fin, hubo una intervención policial y sabéis que esto ha acabado en los tribunales. Se pedía penas de cárcel para ellos. Finalmente, las penas de cárcel no han salido adelante, pero sí les han impuesto una multa por resistencia a la autoridad. Hablaremos con Jorge Luis Bail para que nos describa exactamente si van a
si van a recurrirla y qué es lo que ocurrió aquel día, porque tenemos algunas imágenes en internet que no dicen precisamente lo que dice la Guardia Civil que sucedió. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás solo. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Por eso hoy el hashtag del programa lleva como título La Cafetera Impunidad Española, con doble P, Impunidad Española, la Cafetera Impunidad Española. ¿Por qué? Porque resulta verdaderamente sorprendente que no suceda nada, que no ocurra nada. Ayer conocimos también que el juzgado de Gijón ha absolvido a la llamada cúpula de Anonymous de un delito de pertenencia a banda criminal. Qué extraño, porque esa careta que presentaba la policía como prueba en una escenografía más propia de una detención de grupos terroristas, esa careta parecía una prueba irrefutable. Eso es una cosa verdaderamente chocante. ¿Os acordáis que se presentó con toda suerte de focos, con muchísima propaganda, muchísima publicidad? Aquella imagen dio la vuelta al mundo, fue publicada por diversos medios de comunicación internacionales, pero la sentencia dice ahora que no hay pruebas para vincular a estos tres jóvenes con Anonymous, ni para vincularlos a los ataques a las páginas del Partido Socialista, el Partido Popular, Convergencia y Unió y UGT. Y ayer, fijaos, el Bufet Almeida, que ha llevado la defensa, entre otras personas, publicó un tuit que decía: desde el primer día dijimos que el caso Anonymous fue un montaje policial contra el 15M. Hoy la justicia lo ha demostrado. Basta de montajes. Pero aquí no sucede nada. Tenemos una policía actuando a las órdenes de un ministro completamente desatado, que mientras condecora vírgenes se reúne en su despacho para buscar pruebas contra el independentismo catalán. Aquí no sucede nada, aunque forme parte de este teatrillo, de esta parodia de lo que está ocurriendo en nuestro país. Los 8 de Yesa, finalmente desimputados de esas acusaciones tan graves de las que se les imputaba. Se les ha colocado una multa, ahora veremos en qué queda finalmente eso. Vemos también a los supuestos Anonymous, que resulta que han sido absueltos. Y así, un día tras otro, rodeados de una enorme impunidad de una clase, de unas élites, de unas oligarquías, de una clase dirigente capaz de organizar, orquestar todas estas operaciones policiales sin que ocurra nada. A mí esto me resulta absolutamente chocante. Bueno, La Cafetera, si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Radiocable.com. Bueno, hablábamos hace unos días aquí en el programa con Carlos Enrique Bayo sobre esa exclusiva de Público.es que destapó las prácticas del Ministerio del Interior, del Ministro del Interior, buscando fórmulas para desprestigiar a partidos soberanistas catalanes. Un auténtico escándalo. Y hoy hablamos con la otra autora de esa información, Patricia López. Patricia, muy buenos días. Buenos días. Oye, la última información apunta que el comisario Villarejo ha reconocido ante el juez que trabajó intensamente, ha dicho, en varias de esas operaciones de las que escuchábamos hablar al ministro. Es algo así, ¿no? Sí, bueno, el comisario Villarejo reconoce sus actividades con Javier de la Rosa, con su identidad ficticia Manuel Villar. No reconoce tanto, como han titulado la mayoría de los medios de comunicación, que Marcelino y él el comisario Marcelino Martín Blasien, hicieron trabajos intensos en Cataluña, aunque sí que es verdad que los periodistas, como han recogido lo que dicen los abogados de la defensa a la salida,
pues han titulado por ahí, pero en realidad Villarejo en este caso habla de sus relaciones más con Javier de la Rosa que lo que tiene que ver con esa organización que se creó en la cúpula policial para acabar con el independentismo catalán. ¿Qué es a tu juicio lo más grave de toda esta información que habéis estado publicando? Hombre, para mí lo más grave es que esto no es una cuestión de ser de derechas o de izquierdas, esto es un atentado contra el Estado de Derecho. O sea, se ha demostrado que en los meses, ya no nos podríamos remontar a 2012 o a 2011 cuando entra el Partido Popular al poder, pero solamente centrándonos en los meses de octubre de 2014 a enero de 2015, encontramos que se facilitó información falsa o no contrastada, como la que trataban el Ministerio de Interior y el director de la Oficina Antifraude sobre la cuenta de Trías que publicaron determinados periodistas aunque no tenían las pruebas suficientes. En esos meses a esos mismos periodistas se les facilitaron unas grabaciones ilegales que ponían en juego la credibilidad del Centro Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Asuntos Internos, y también en esas mismas fechas se reactivó el informe de PISA, que como 6 veces han dicho los tribunales, no es sólido, no es policial, no son recortes de periódicos y no tienen ni el sello ni el formato que requieren los informes. Es decir, la actividad que desde la DAO se ha hecho para manipular a la opinión pública, para manipular la información y para manipular las operaciones al sistema judicial es un atentado contra el Estado de Derecho, pertenezcas al partido que pertenezcas. No, todas las prácticas que habéis estado desvelando a través de esas conversaciones, porque es que hemos escuchado al ministro en algunas conductas que yo no sé si se pueden tachar de ilegales, algunas de ellas yo diría que sí, pero quizá desde la desinformación pongamos que como poco son extremadamente antiéticas, sí. Pero lo que llama mucho la atención es la falta de consecuencias tanto para el ministro como para el Partido Popular, ¿no? Es como que se ha corrido un tupido velo y se ha dejado de hablar de este asunto. No, pero y además porque ya te empiezas a plantear una serie de cosas. O sea, Carlos Enrique Valle y yo tuvimos muchísimo cuidado antes de publicar las grabaciones de intentar examinar junto con expertos quién era la persona que grababa, si se había violado la intimidad del ministro o no, aunque realmente lo importante sea el contenido, pero eso también es importante, ¿no? ¿Quién ha grabado al ministro? No sé si os acordáis todos de un caso muy famoso en el que Pedro J. Ramírez viola su intimidad y se va al juzgado, pone una denuncia y se para la publicación de ese medio de comunicación. Vale, la preocupación que tenía público era que el ministro en 15 minutos consiguiera una orden por haber violado su intimidad y que nos parara la edición a su manera. Y han pasado ya 15 días hace hoy y el ministro todavía no ha pisado un juzgado y la Policía Judicial no ha pisado un juzgado. Ha dicho el ministro esta mañana, la Policía Judicial está haciendo su investigación. La Policía Judicial, para hacer muchas de las investigaciones que tiene que hacer, como tomar declaración, o mirar los posicionamientos de los teléfonos, o mirar determinadas cosas que violarían el derecho a la intimidad, necesita un juez, y no lo tienen. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Interior sigue 15 días después sin investigar por la vía judicial algo que es un atentado al Estado de Derecho, y el ministro sigue 15 días después sin denunciar algo que sería un atentado contra su intimidad? Sí, de hecho se puso mucho el foco sobre la autoría de las grabaciones también. En Público hicisteis un artículo que se llamaba ¿Quién y cómo grabó al ministro del Interior en su despacho oficial? Han estado buscando micrófonos, pero cuando ya era bastante obvio que allí no había micrófonos. No, y cuando sobre todo, o sea, eso lo han hecho, pues eso, 10 días después de que nosotros empezáramos a publicar las grabaciones y de que nosotros ya habíamos publicado un artículo en el que decía que grabó Daniel de Alfonso, ¿no? Sin dar el detalle clave. Lo que quiere decir que la policía, si hubiera escuchado las grabaciones, podría haber llegado a las mismas conclusiones. Y no sé por qué extraño motivo al Ministerio del Interior le ha interesado incentivar una supuesta guerra de comisarios y una supuesta guerra de espías con micrófonos y que parece una película de Hollywood, cuando las cosas, desde siempre, y suelen ocurrir en este país, son más sencillas y en ocasiones mucho más cutres. ¿Y cuál es el quid de la cuestión? ¿Por qué Daniel de Alfonso toma la decisión de grabar esas reuniones? Pues mira, no lo sé, porque yo primeramente, o sea, nosotros desde el principio lo que hemos pensado es que el perfil de este señor, pues, digamos que es un pequeño Nicolás a la catalana, pero licenciado universitario, ¿sabes? O sea, una persona que, según nos contaron a nosotros, políticos y personas de la justicia, había, pues, siempre tengo pillado a tengo un dossier de Pepito, tengo información de Menganito y demás, ¿no? Y que existía la posibilidad, por cómo se había aportado en su comparecencia del Parlamento, que tuviera grabado a todos los demás, porque las cosas que dijo y esa soberbia que empleó era como para pensarse si se dedicaba a grabar a todo el mundo.
Pero claro, es que la actitud del Ministerio del Interior defendiendo a De Alfonso y no queriendo pasar por los juzgados, pues te hace pensar si a lo mejor el ministro sabía que le estaba grabando, o a lo mejor el ministro se da cuenta que le han grabado los suyos y por no hacer más el ridículo, estamos en estas. ¿Hay algo de complicidad en el resto de los medios de comunicación, por lo menos en la forma en la que están presentando las teorizaciones sobre este caso? Muchas. Nosotros, lo habitual cuando alguien saca una exclusiva es que le vienen a la televisión, ¿no?, a hablar de ello, sobre todo una exclusiva tan importante que además ha tenido repercusión internacional. Nosotros colaboramos con determinados medios de comunicación, yo soy asidua a determinados medios de comunicación de cadenas nacionales y desde que hemos publicado las grabaciones no nos han llevado esos programas y sin embargo han llevado esos programas a personas que salían en las grabaciones como receptores de información no confirmada y que la publicaron. Desde el principio se ha difundido una guerra de comisarios sin preguntarnos a nosotros cómo nos había llegado ni absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, yo lo que creo es que sí que ha habido una opereta para desviar la atención de otras cosas que seguramente están ocurriendo en la policía y que son más graves. Hay que tener en cuenta que estamos en un nivel de alerta 4 antiterrorista, que se sacó a concurso la plaza de director adjunto operativo, apelando precisamente a que era indispensable nombrar a alguien, aunque el gobierno estuviera en funciones, porque la policía, en nivel 4 antiterrorista, no podía estar descabezada, y sin embargo está descabezada y no ha habido nombramientos. O sea, algo está pasando ahí. ¿Os preocupa a vosotros las reacciones que pueda tener para con vosotros la publicación de estas informaciones? Porque son extremadamente sensibles. A mí no me publica nada, porque los primeros que hemos colaborado con la justicia hemos sido público, que hemos ido a la Fiscalía General del Estado a entregar unas grabaciones que la policía no quiere escuchar íntegras. Por lo tanto, los que tendrán algún problema, el ministro ha perdido, es algo sorprendente, ha perdido la iniciativa judicial. La iniciativa judicial de algo que en teoría la ha vendido como que él es la víctima y han violado su intimidad, la ha perdido y la han ganado los nacionalistas, que todos los partidos catalanes han puesto querellas, incluido el PSC, y nosotros que hemos ido a la Fiscalía para que abra unas diligencias de oficio. La policía, por mucha investigación que diga el ministro que le ha encargado, hasta que no vaya a un juzgado o a la Fiscalía, no se abrirán diligencias oficiales. Es que no se puede utilizar la policía como un gabinete de detectives privado particular. En España existe un derecho procesal y un derecho penal en el que hay que pasar una serie de requisitos, seas ministro o barrendero. ¿Qué recorrido pensáis que puede tener esta información? ¿Qué puede pasar? Porque yo, no me imaginaba que este señor pudiera seguir siendo ministro y menos con unas elecciones a 3 días, pero a la vista está que se ha corrido un velo como si aquí no hubiera pasado nada. ¿Pensáis que puede tener más recorrido del que hemos visto? Hombre, es que tiene que haber un recorrido muy largo. O sea, la Fiscalía no puede seguir callada, la Fiscalía tiene que abrir diligencias. Es que es un atentado al Estado grabar a un ministro en su despacho, sea este ministro del PSOE, del PP, de Podemos o de lo que sea. Entonces, hay que abrir unas diligencias urgentes. En cualquier otro país no solo se habrían abierto unas diligencias, es una comisión de investigación, un expediente dentro de, ¿sabes? O sea, se hubiera movilizado todo para saber qué problema ha habido aquí. Y aquí, sin embargo, no se está haciendo esto. Lo único que se están movilizando son los titulares de los medios de comunicación, nada más. Patricia López. Patricia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Radiocable.com. Pero ya lo veis, aquí importa más el color del bañador de Manuela Carmena, como dice Fran Moreno. Dice, importa más el día sin bañador de Manuela Carmena que un ministro se reúna en su despacho en busca de pruebas contra un rival político, que sea grabado en su propio despacho por alguien de las instituciones, por alguien de las administraciones, y aquí, como circulen ustedes, que no ha ocurrido nada.
Ahora, ojalá estos fueran los únicos temas referidos a la impunidad en España, porque serían graves, pero es que es un suma y sigue constante, permanente, no solamente por los numerosísimos casos de corrupción que nos estamos encontrando cada día con los que nos amanecemos en los periódicos, sino por numerosas historias que permanecen adormecidas, anestesiadas, pero que en la actualidad recupera cada día, aunque los periódicos españoles se empeñen en llevarlo a los márgenes de las portadas. En la prensa británica, un absoluto escándalo por la publicación de las conclusiones del informe Chilcot. Este es un informe que se ha estado elaborando durante 7 años, una investigación independiente para tratar de explicar la participación del Reino Unido en la guerra de Irak. Bueno, las conclusiones son absolutamente demoledoras para Tony Blair, pero también lo son para José María Aznar. Demoledoras. Entre otras cosas, lo que se cuenta en el informe Chilcot es que José María Aznar y Tony Blair intentaron pactar cómo difundir, cómo influir en la opinión pública para trasladar la imagen de que ellos lo que querían era evitar el conflicto, aunque no fuera así, porque mientras tanto estaban paralelamente. Estaban preocupados por la imagen en la opinión pública y entonces estuvieron buscando la forma de presentar la invasión como un ejercicio necesario a pesar de sus intereses y de sus deseos. Y todo esto queda destapado. ¿Creéis que lo llevan los periódicos españoles en su portada? Una imagen y un pequeño cuadrito en el periódico El País, pero el resto Messi, Puyol Jr., algo de pactos también, nos encontramos en época de pactos. La cafetera, impunidad española. Buenos días, cafetera. Desde luego, el caso de Fernández Díaz es extremadamente grave. Pero es que hay más que esto. ¿Quién nos dice ahora que este señor no está conspirando contra cualquier otro rival político? Esto es lo que ha salido, pero ¿quién confía en él ahora? Claro, es que dices muy bien, es que la gravedad de lo que ha ocurrido en el despacho de Jorge Fernández Díaz no solamente es porque se ha destapado una operación que en cualquier otro país haría caer un gobierno, es que esto mismo hizo caer el gobierno de Nixon. Pero la gravedad es que el daño a la institucionalidad es tan enorme, es tan gigante. Ahora hemos visto estos días que se estaban investigando y que se había ordenado también que se registrasen algunos ayuntamientos en una gran operación de corrupción. Pero en cuanto ha salido el nombre de Puigdemont, en cuanto ha salido el nombre de personas vinculadas a movimientos soberanistas en Cataluña, todo el mundo ha mirado diciendo, bueno, seguro que el ministro ha tenido algo que ver. Seguro que esto forma parte del paquete. Así que a partir de ahora se ponen en cuestión cualquier movimiento jurídico, policial, en torno a esto, ¿no? Es de una gravedad absoluta, es de una gravedad escandalosa. Y sin consecuencias. Bueno, pero mientras tanto es verdad que la actualidad política, la actualidad española, pues sigue en torno al asunto de los pactos. Ayer Pablo Iglesias participó en un ejercicio que hizo el País.es, un videochat en directo a través de Facebook y, bueno, se le hacía una entrevista en vídeo y entonces allí estaba Pablo Iglesias y le preguntaron por las posibilidades que surgen en torno a los pactos. ¿Hay posibilidad de que Podemos apoye a Pedro Sánchez para evitar que Mariano Rajoy vuelva a gobernar? Esto es algo que ya había insinuado también Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía. Y Pablo Iglesias dijo que sí, y tendió la mano en cierta forma al PSOE. A mí me encantaría que pudiéramos abrir un diálogo con el Partido Socialista, y los números siguen dando, sobre la base del programa del Partido Socialista, no sobre su acuerdo con Ciudadanos, que eso ya nuestras bases, el 90%, dijeron que a eso no. Pero si el Partido Socialista quisiera dar un paso adelante y que habláramos con nosotros, con fuerzas políticas vascas y catalanas, nuestra disponibilidad es plena para hablar. Pero nuestras bases son soberanas. Lo que se nos presentó la última vez era un acuerdo que implicaba claudicar ante el 90% del programa de Ciudadanos. Lo decía Ciudadanos. Nosotros fuimos los primeros en proponer que Pedro Sánchez fuera el presidente del gobierno en el marco de un gobierno de coalición que hubiera sido lo más coherente. Plena disponibilidad por nuestra parte para escuchar una propuesta diferente a la de hacer presidente a Mariano Rajoy. Pero la iniciativa creo que no nos corresponde a nosotros. Yo estoy esperando que nos hagan alguna propuesta y la estudiaremos con detalle.
Cabe preguntarse si el PSOE cogerá el guante. No parece que vaya a ser así. Más bien diría que va a ser lo contrario. Hoy en la portada del periódico El País las presiones son enormes para que el PSOE se abstenga. Dice Felipe González en El País, hoy, portada del periódico, publica Felipe González un artículo de opinión que se llama Investidura cuanto antes, y el titular de portada en El País es: Felipe González propone al PSOE que acepte negociar con Rajoy. El expresidente excluye la coalición y apoya que en caso de necesidad los socialistas no obstaculicen la formación de un gobierno minoritario. Dice el periódico El País: no puede haber unas terceras elecciones, tiene que haber investidura y como consecuencia nuevo gobierno, plantea Felipe González en el artículo que publica El País. Dice: lo mínimo sería que hubiera una investidura antes de que acabe julio o en los primeros días de agosto. Dice: lo deseable que de ahí saliera un gobierno capaz de tomar decisiones inaplazables, dice Felipe González. Y para ello el presidente en funciones, Mariano Rajoy, que recibió a los representantes de Esquerra Republicana y del PNV tras haber abierto la ronda con los líderes canarios, tiene que proponer las bases fundamentales de su programa, dice González en El País. Bueno, el caso es que ayer a Chimo Puig le preguntaron por esta oferta lanzada por Iglesias. No es una oferta en firme, pero sí por esta apertura, ¿no? Chimo Puig dijo: ese tiempo ya ha pasado. Pablo Iglesias ha dicho hoy que apoyaría a Pedro Sánchez como presidente. Qué lástima. Hace poco tuvo la oportunidad. O sea, ya no es posible. Es que la aritmética es la que es. Dice que salen las cuentas. ¿Pero con quién? Dice que en el caso de que Mariano Rajoy no consiguiera o se frustrara su investidura, podrían sumar. Mire, en estos momentos yo creo que en estos momentos están las cosas bastante claras. Los ciudadanos le han dado en principio una primera chance claramente al señor Rajoy para que intente formar gobierno, y yo espero que sea capaz de unir a las derechas españolas, que es una cosa positiva, porque eso ayudaría mucho a la vertebración de España. Es muy importante. Unir a las derechas españolas es una cosa positiva porque definiría la vertebración de España. A mí me ha dejado muy impactado. Hay algo de indefinición en el discurso socialista, no solamente en España, de indefinición en todas partes, ¿no? Nos hemos encontrado ayer, alguien preguntaba por lo que ha ocurrido en Francia, ¿no? Sabéis que allí se ha consumado el giro de los socialistas franceses, además apelando a un mecanismo constitucional, imponiendo de una forma casi diría bajo la mesa esta nueva reforma laboral, pero sin votación, por decreto. Y han pasado por alto las protestas en la calle, han pasado por alto las protestas en su propio partido y han pasado un año de las elecciones presidenciales. Están a un año de las elecciones presidenciales. En fin, la cuestión es que tienen un lío monumental en Francia. El socialismo francés, a pesar de la enorme presión que los ciudadanos están haciendo en las calles, por cierto, de las que nadie habla en los medios de comunicación españoles. Es verdad que es una presión es muy constante, pero muy fragmentada. Hay semanas que no sucede nada en París y de pronto hay otras semanas que bloquean las centrales nucleares, todas las empresas energéticas, en fin. Pero lo cierto es que esto no es más que el retrato de esa indefinición que vive el socialismo en todo el mundo, ¿no? De un espacio que está buscando y que no sabe muy bien si es federalista, si por el contrario es jacobino. Aquí en España no termina de estar claro. Vemos que el PSC unos días propone consultas, otros días son desde Madrid, desde la calle Ferraz, se lanza un discurso absolutamente jacobino. Es una situación de bastante indefinición, ¿no? Y mientras tanto nos encontramos con que, a pesar de que Chimo Puig y tantos líderes socialistas dicen que se pronuncien las derechas, que Mariano Rajoy intente el acuerdo con los otros partidos de derechas, ya hemos visto que ha habido algún encuentro. Ayer hubo encuentro con Esquerra Republicana y con PNV. Había muchas expectativas sobre lo que pudiera decir el PNV, va a vender caro su apoyo si es que lo da finalmente, pero en este momento afirman estar en el no. Yo lo que esté en la cabeza del presidente del gobierno lo desconozco, y por lo tanto no voy a hacer suposiciones. Yo le he manifestado que en estos momentos estamos en el no, que seguiremos dialogando, pero estamos en el no. Eso es así. Las posturas han estado tan alejadas durante 4 años y medio que intentar ahora arreglar las cosas en muy poquito tiempo es prácticamente difícil.
Mi grupo parlamentario siempre va a estar abierto al diálogo y seguramente van a comenzar 4 años. Yo no me imagino una tercera legislatura. Y quien tiene la responsabilidad de abrir la espita, que la abra. Aquí todos juegan al pasito para adelante y pasito para atrás, a un discurso bastante ambiguo que podría servir para el sí y para el no. Dicen, no va a haber terceras elecciones, nosotros le vamos a dar el no, ya, entonces habrá terceras elecciones. No, es que no va a haber terceras elecciones. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque al problema también de político, que es verdad, que es un problema que hay que gestionar, que no hay espacio común de comprensión, de entendimiento, pero lo que tampoco hay es definición. Los ciudadanos estamos asistiendo a este baile, a esta mascarada, sin saber qué es lo que va a suceder finalmente. No debe ser tan difícil pronunciarse. Intentaremos que formen un gobierno y si no nos abstendremos, ya está dicho. Nos parecerá bien o nos parecerá mal. Intentaremos que haya un gobierno y si no se abstendrán 3 o 4 diputados, ya está dicho. Nos parecerá bien o nos parecerá mal. Intentaremos que haya un gobierno y si no, votaremos que no. Y habrá terceras elecciones, pues nos parecerá bien o nos parecerá mal, pero es una explicación definida donde los ciudadanos pueden adelantar unos ciertos acontecimientos, no lo sé. Bueno, el caso es que nos encontramos también a Esquerra Republicana, ayer también se encontró con Mariano Rajoy. Eso sí, dicen que Mariano Rajoy tiene la expectativa y la creencia de que el PSOE va a terminar absteniéndose. Y dice, pero Esquerra va a decir que no. Sí tengo la impresión, porque así lo ha mencionado, tengo la impresión que confía en una abstención del Partido Socialista Obrero Español. Pero, repito, esta es una impresión que hemos sacado. Pero no quisiera, repito, atribuirnos cosas que no hayan sido verbalizadas de forma muy explícita. Lo que sí nos ha dicho es que sería un gran fracaso y que no lo concibe una nueva convocatoria de elecciones. Así que ahí vemos en el periódico El País, Felipe González propone al PSOE que acepte negociar con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, por cierto, como recuerda, eterno primavera hoy. Cuando Aznar nos metió en la guerra de Irak, el vicepresidente era Mariano Rajoy. Es que el problema de apoyar este gobierno es la moralidad, la inmoralidad que supone que un gobierno salpicado por casos gravísimos de corrupción ante los que no ha habido ninguna reacción. Porque luego en el totum revolutum nos encontramos, esto me ha pasado en alguna tertulia, decir, bueno, corrupción tienen todos, no, corrupción tienen todos, no. Para empezar, la corrupción, no es una cuestión de ponerlo en una balanza, porque el que tuviera un solo caso ya sería suficiente motivo de descrédito. Pero si abrimos una balanza, sale disparado el lado socialista por el peso de la corrupción que está teniendo el Partido Popular. Eso es en este momento. En otras etapas de este país ha sido diferente. Pero en este país, como coloquemos la corrupción de toda la democracia española en la balanza de la izquierda y solamente del Partido Popular en la balanza de la derecha, la izquierda sale dinamitada. Volando por el peso, por el efecto columpio, ya sabéis. Es que solamente el caso Gürtel, que ocupa todo el territorio nacional. Pero es que, claro, tiene que ver con el peso que ha tenido el Partido Popular en todo el país, ¿no? Ha tenido una posición hegemónica y ha gobernado en muchísimas comunidades autónomas, muchísimos ayuntamientos, y eso ha producido lo que ha producido. Una ausencia de control total, pero es que además, en lugar de luchar contra la corrupción, porque el Partido Popular argumenta que durante su mandato es cuanto más casos han aflorado. Claro, han aflorado porque las investigaciones, entre otras cosas, venían de antes, pero porque las investigaciones se han ido resolviendo. Pero cuando el Partido Popular ha tenido que tomar alguna decisión, lo que nos hemos encontrado es con que se blinda a Rita Barberá en el Senado. Esa es la respuesta del Partido Popular ante la corrupción. Bueno, pues a este partido, al partido del vicepresidente Rajoy, vicepresidente de José María Aznar durante la invasión de Irak, esa invasión realizada con pruebas falsas, no con pruebas equivocadas, con pruebas falsas, a esa invasión que provocó cientos de miles de desplazados, cientos de miles de muertos. Y nos encontramos con una impunidad absoluta. Eso por no hablar de las prácticas de un Ministerio del Interior entregado a la contienda política
y a la conspiración, porque claramente en cualquier lugar del mundo esto sería considerado una conspiración, y no pasa nada. Y este es el partido ante el que podrían abstenerse el resto del arco parlamentario. Es que habría razones suficientes para que el resto del arco parlamentario se uniese para intentar evitar que el Partido Popular gobernase. Es que no parece tan descabellado pedirlo. Antes de seguir tenemos que dar cuenta de una noticia que se ha producido de última hora. Justamente cuando estábamos comenzando el programa estábamos esperando a ver si había algo más de información, pero veo que están conectando los medios de comunicación internacionales. Parece ser que se han producido 2 explosiones en el aeropuerto. Situación de emergencia continua. Como os digo, informaciones muy confusas de las que venimos dando cuenta a lo largo de la mañana y que han obligado al programa a continuar, porque si hay un compromiso que habíamos adquirido nosotros con los oyentes es que ante situaciones como estas, este espacio que se genera en la cafetera de compañía, de solidaridad, de comunión en torno a las ideas, a la filosofía, a una forma de mirar al mundo desde el espíritu crítico, sin demagogia, sin precipitación. Mira, deciros que yo tengo una pequeña emisora musical local que normalmente no emito nada de noticias ni suelo conectar con ningún tipo de boletín informativo, pero voy corriendo ahora mismo hacia el estudio para conectar en directo con la cafetera. Pilar del Río, la presidenta de la Fundación José Saramago, una gran amiga de este programa. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Federico, muchísimas gracias por atender esta precipitada llamada, pero hay muchas personas que están acudiendo a nosotros, que se encuentran con mucho desasosiego de mundo tan complejo. Estamos fabricando. En estos momentos siempre sale a relucir la sociedad de conciencia, la sociedad de convivencia, ¿no? Estás escuchando La Cafetera y no estás solo. Yo, Fernando, somos una radio local del sur de Gran Canaria. Todos los días conectamos con tu programa y hoy seguimos con ustedes. No están solos. Por eso seguimos conectados, por eso hay algunas emisoras por FM que también se están incorporando a esta señal. Bueno, ya estáis en el aire y bueno, sigo aquí pendiente hasta que terminéis la emisión. Sigo acompañándoos, no me muevo de aquí. Muy buen trabajo, seguir así, enhorabuena. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con Jorge Luis Bail. Sabéis, es diputado de ECUO, de Unidos Podemos por Huesca, en el Congreso, uno de los 8 de Yesa, que fue acusado de resistencia a la autoridad en una protesta por un recrecimiento en una presa, y sabéis que finalmente se les ha condenado una multa por resistencia a la autoridad, pero finalmente no tendrán que ir a la cárcel por atentado contra la autoridad, que es lo que se estaba argumentando, y yo he retuiteado el vídeo para que veáis vosotros si se puede considerar eso atentado contra la autoridad o no. Enseguida hablamos con Jorge Luis Bail. Escuchas La Cafetera. Pasamos de la agenda setting a la agenda propia. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se...
La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hola, Fernando. Radiocable.com. Jorge Luis Bail, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Jorge, finalmente parece que la jueza ha tomado una decisión, al principio presentada como una pequeña conquista, el hecho de que no tengáis que cumplir pena de cárcel, pero creo que hay una sensación agridulce, ¿no? Sí, es así. Al final, bueno, se ha demostrado que no hubo ese atentado que pedía la acusación. Nos pedían 36 años de cárcel y 22.000 euros de multas por indemnización, y creo que al final en lo que se ha quedado es en un delito de resistencia a la autoridad con unas multas que bueno, son mucho menores que el total que nos pedían. Creo que al final es algo que tenemos que valorar mañana. En esto entramos por solidaridad con los vecinos de un pueblo que iban a expropiar por un pantano que considerábamos que no era necesario, y saldremos de esto en solidaridad, hablando de qué vamos a hacer, porque hay gente que está intentando ser maestra y que una pena de resistencia pues evitaría que pudiera acceder a unas oposiciones. Claro, le impediría poder acceder. Y cuéntanos un poco, porque paradójicamente es verdad que se ha hablado mucho de lo que ocurrió aquel día, pero no del contexto, no de por qué estabais manifestándoos allí. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, había unas expropiaciones forzosas para para recrecer un pantano, el de Yesa, que creíamos que era inseguro porque se ubica en una falla geotécnica que pone en riesgo a las poblaciones aguas abajo. Y fuimos por distintos motivos, por la defensa de la tierra, por las luchas un poco ecologistas, a expresar pacíficamente nuestra oposición al recrecimiento. Y lo que ocurrió fue que en lugar de esto llevaba pues décadas de protestas pacíficas, nunca había habido ningún altercado. Y lo que ocurrió aquel día fue que en lugar de encontrarnos a los funcionarios de la Confederación Hidrográfica, nos encontramos a un helicóptero de la Guardia Civil, un dispositivo de 2 pelotones del GRS, del Grupo de Intervención de la Guardia Civil, y que en vez de venir los funcionarios de la Confederación, vinieron un pelotón, cargaron y hubo pues heridos. Claro, hay que entender por qué se estaba produciendo eso, porque esto sucede una semana después de la movilización de Rodea al Congreso. Sí, se estaban protestando por los recortes en sanidad, en educación, por los desahucios, y había una contestación. Entonces, lo que también parece que hay detrás de todo esto es pues una intención de la delegación del gobierno de dar un escarmiento o de sacudirse un poco las pulgas de estas protestas. Y creo que lo que ocurrió fue que se hizo este dispositivo para dar un escarmiento. Las acusaciones fueron muy graves al principio porque se hablaba de atentado contra la autoridad, no solamente de resistencia, que es en lo que quedó, y lesiones también. ¿Fue realmente tan violenta la escena como para acusaciones tan graves? Bueno, el vídeo, y para que la gente se pueda hacer una composición del lugar, está en las redes sociales de varios particulares, de medios de comunicación, y lo que muestra es que no duró más de un minuto. Fue el choque del pelotón contra el frontal de la concentración, una concentración en la que había ancianos, niños, y bueno, era pues popular, ¿no? Como aquí en Aragón siempre vamos a las concentraciones por el agua pues un poco en familia.
y lo que se ve también es que no estábamos preparados, en ningún momento ninguno pensamos que eso llegara a producirse y que no hubo ninguna respuesta, al contrario, nos sentamos en el suelo y bueno, a partir de ahí se solucionó todo como tenía que haberse solucionado, con una firma de unas actas. Y ya está. Lo que ocurre y lo que se demostró en el juicio fue que la Guardia Civil no sabía que esto se podía solucionar así, y ellos creían y tenían la orden de desalojar la carretera, de echarnos de allí, y no sabían cuál era el trámite administrativo. Esto lo dijo directamente el capitán de la Guardia Civil. Paradójicamente, a pesar de que el vídeo circula por las redes, la versión de los agentes sí parece que se mantiene, ¿no? Sí, eso es lo que intentamos aportar, una serie de vídeos a mitad de velocidad, de hecho, para que se pudiera ver, ya digo, no dura más de un minuto la carga, qué hacemos cada uno en cada momento y bueno, al final, pese a que el propio forense que valoró en un primer momento las lesiones y que con las pruebas periciales que aportó la defensa se desdijo y dijo además que había perdido cualquier confianza en la versión de los agentes, eso no aparece reflejado en la sentencia y de hecho dice pues que el visionado de las grabaciones no permite determinar con exactitud la actuación concreta de cada persona, y eso es lo que creemos que bueno, debería primar y debería justificarse en la veracidad o contradecirla con la versión de los agentes. Esto es importante porque en una España que en aquel momento se encontraba contestando los recortes, que se encontraba movilizándose en la calle, aquí se produce una respuesta policial excesiva que tiene como consecuencia, sorprendentemente, que seáis vosotros los juzgados y los perseguidos por esa contestación, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado finalmente con el recrecimiento del embalse? Bueno, las obras han continuado y actualmente están a punto de acabar. Son obras que además se prevé por los geotécnicos que sean necesarias simplemente para mantener la cota del embalse actual, porque las laderas se están deslizando, porque hay una serie de riesgos que ya son evidentes y que en aquel momento ya los anunciábamos. Se han seguido produciendo corrimientos de las laderas y lo que pedimos ahora es que aunque el recrecimiento de la presa se haya hecho, no aumente la cota, que es lo que de hecho expropiaría las tierras de cultivo de Artieda, que es el pueblo que está en la parte aragonesa. El riesgo real vendría para la parte navarra, que sería si esa presa rompe, pues serían los que serían afectados. Pues Jorge Luis Vall, te agradezco muchísimo, Jorge, y en todo caso no es un mal final para una historia que era un despropósito desde el principio, pero no sé si continuará o no, pero en todo caso, enhorabuena, Jorge, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Radiocable.com. Bueno, y en lo que se refiere a las portadas de los digitales, Villarejo admite que le han servido de ayuda a los periodistas de los informes antipodemos, dice Público.es. Eduardo Inda y Esteban Urriztieta publicaron 3 informaciones tóxicas contra rivales políticos y policiales del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en los 3 meses siguientes a sus reuniones conspirativas, cuyos audios han sido difundidas por Público, dice este diario en Internet, que también lleva una noticia, es que de verdad es que es escándalo tras escándalo. Los informativos de la 1 solo han emitido una noticia sobre Venezuela desde las elecciones. A mí es que me hace mucha gracia esto, porque yo cuando leo estas cosas después, cuando voy a alguna reunión con políticos o me dicen, bueno, tú es que estás un poco escorado, eres un poco radical. Digo, pero es que no se puede no ser radical. Es que si interpretas que ser radical es un cumplimiento algo estricto de lo que supone la democracia, los valores de la democracia, los valores de la justicia, pareces un radical. Esto es una broma de mal gusto. Yo no soy ningún extremista llamado así, que tampoco es que me pareciera excesivamente mal, pero no me ubico en ese espacio. Yo considero
que, en fin, hay un cierto espacio de comprensión donde deben estar todas las ideologías, pero es absolutamente inaceptable que un partido que está poniendo en marcha, desarrollando estas prácticas, consiga una impunidad absoluta en este país. Porque además las urnas no blanquean nada, porque me pasó discutiendo el otro día en una tertulia que me decían, bueno, ya, pero han conseguido 8 millones de apoyos. Digo, 8 millones de apoyos, pero no son suficientes para gobernar. Y como la llave del gobierno la tienen otros, tampoco ni siquiera sirve el argumento de la limpieza en las urnas, porque es que además no ha sucedido, o sea, no es suficiente, sino que además es un porcentaje de la población relativamente pequeño. Pero en todo caso, aun dando por hecho ese criterio, que ya me parece un mal criterio de base, y por eso digo, yo que no tengo una postura excesivamente radical, yo soy el que publicó hace unos días, busquemos un candidato de consenso, un candidato que apoyen los partidos políticos, y de verdad estamos en una situación excepcional, con un parlamento paralizado y un sistema legislativo y, en fin, y una institucionalidad paralizada. Sí, es tan excepcional, busquemos un candidato de consenso, pero no puede ser el Partido Popular el que tenga esa llave, no puede serlo, porque el Partido Popular está siendo acusado de gravísimas cosas, y aquí no ocurre nada, ¿no? Una manipulación absoluta de los medios de comunicación, una manipulación absoluta de las instituciones y de su objeto y su funcionamiento, en fin. El diario.es, Sánchez rechaza la invitación de Iglesias para que intente la investidura. Pedro Sánchez dio un paso al frente y Pablo Iglesias votó con el PP. Gracias a eso Rajoy está empoderado, aseguran fuentes socialistas. El líder de Unidos Podemos y otros dirigentes de la coalición aseguran que estudiarían apoyar al candidato del PSOE si diera un paso adelante. Infolibre. Los tribunales frenan la privatización de la inspección fiscal en los ayuntamientos, los problemas de la recaudación municipal. El Tribunal Superior del País Vasco anula los contratos de Legutio y Amurrio con 2 empresas privadas porque invadieron potestades exclusivas de los funcionarios, y también las fórmulas de abstención que se barajan en el PSOE en privado. La dirección del partido insiste en que votarán en contra, pero varios socialistas han sugerido vías para permitir la reelección de Rajoy y evitar así unas terceras elecciones, dice Infolibre. Y también lamarea.com, Mercadona impone silencio a trabajadores despedidos a cambio de su indemnización. Dice que la empresa, dice lamarea.com, que la empresa de Juan Roig exige a los trabajadores despedidos para recibir la indemnización que les corresponde firmar una cláusula que les prohíbe hablar de su caso con periodistas. Tampoco pueden criticar a la empresa en redes sociales o en cualquier otro medio. La empresa de Juan Roig no niega la existencia de esa práctica. Buenas noches, Fernando. Oye, está muy bien esto del avance, esta ocurrencia que has tenido de dar un adelanto por la noche. Solo te quería decir que vales más que un cacillo de lata, que diría mi abuela. Venga, buenas noches y mañana te oigo. Gracias, Félix, te agradezco la parte que me toca. Es que por las noches, algunos no lo sabrán porque lo hago para el canal de Telegram. Por las noches, aquellos que están apuntados en el canal de Telegram de Radio Cable, solo tenéis que buscar @radiocable en Telegram. Y en el canal de La Cafetera por las noches, no siempre, pero bueno, muchas veces, cuando tenemos el contenido muy bien cerrado y demás, pues hago un pequeño adelanto en audio. Entonces me siento allí en la cama o cerca de algún árbol y entonces envío el adelanto: buenas noches, Resistencia, mañana hablaremos de ta. Así que apuntaros al canal de Telegram, @radiocable. Lo que estoy intentando también, que por cierto pedí ayuda ayer a través de Twitter para ver si algún informático nos echa una mano, porque me gustaría desarrollar algún tipo de aplicación para que ese mensaje que envío al canal de Telegram se autopublique en la sección de La Cafetera, de manera que allí estén todos los mensajes, todos los avances la misma noche, ¿no? Pero que haya algún método automático, porque si no, es que si me tengo que venir al estudio por la noche, tampoco le voy a robar más tiempo al pequeño Fer, pero si me tengo que venir a grabar el mensaje, subirlo en MP3, a partir de ahí distribuirlo ya la cosa se complica notablemente. Entonces, para no andar liando, digo, no hay una manera de hacerlo desde el móvil, igual que grabo un mensaje que al darle a enviar se envía a Telegram, a la web, etcétera. Y entonces pedí ayuda ayer a través de Twitter, y algunos informáticos, algunas personas bastante amables, algunos oyentes bastante generosos me han dicho: oye, pues se podría probar con esta tecnología, con esta.
Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por pertenecer a esta gran familia. Muchas gracias también a quienes estáis ayudando a que el programa pueda seguir adelante a través de vuestro mecenazgo, a través de vuestras suscripciones. Se van recibiendo suscripciones con cuentagotas. Estamos rondando las 600, porque es que hay algunas personas que han hecho aportaciones más grandes. Ha llegado alguna verdaderamente sorprendente. No me atrevo a decir los nombres porque además todo el mundo hace un esfuerzo y aquí es reconocido el esfuerzo más pequeño hasta el más grande, ¿no? Pero hay gente, os agradecemos muchísimo la generosidad. No todo el mundo está obviamente en la misma situación y hay gente que puede poner más, gente que puede poner menos, gente que no puede poner simplemente. Pero para ayudar a que la cafetera se sostenga necesitamos cruzar esa línea de los 1000 suscriptores. A partir de los 1000 suscriptores podemos hacer algo más, podremos buscar nuevas fórmulas, pero necesitamos la ayuda y el compromiso de la gente también. Así que si puedes, te lo puedes permitir, como decían del equipo A, si te lo puedes permitir, pues está bien que te suscribas a la cafetera. Bueno, nos marchamos. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Mañana más, mañana volvemos. Cuidaos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and we sang, oh, oh, oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Hola, soy Víctor. Y yo soy Empar. Y somos la Resistencia de la Cafetera. ¡Ale, canta! Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs and we sang, oh, oh, oh. Impactado, me he quedado impactado. Adiós, hasta mañana. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes, and we sang.